Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video del canal en el que, damas y caballeros, como pueden ver en la miniatura, en el título del video y en sus pantallas, hoy hablaremos de la Ligue 1. Hoy hablaremos con el señor Andy Onrubia, que regresa a Casa Deportes después de mucho tiempo. ¿No lo crees, Andy? Ya hacía falta que vinieras. Bienvenido, viejo. Sí, gracias Carlos por la invitación. Ya era hora que me invitaras, macho, porque llevaba un año casi sin venir y la verdad es que admiro mucho lo que haces en YouTube. Creo que has generado una gran comunidad y encantado de estar aquí contigo. Andy, no me dejes mal con mis suscriptores. Te he invitado a más de un video, pero simplemente no hemos podido cuadrarlos, ¿eh? Pero lo importante es que ya estás aquí. Lo importante es que vamos a hablar de la Ligue 1 con este reto que debutó con Miguel Quintana, en el que hablamos de abajo hacia arriba de ponerle un solo fichaje a los 20 equipos de la liga. Bueno, que vendrán 22 equipos, pero vamos a manejar solo los que estuvieron en la temporada 2019-2020. Y vamos a comenzar con un equipo que a mí me gusta mucho, que tiene una plantilla muy interesante, pero quedaron en la última posición de la Ligue 1. Estoy hablando del Toulouse. ¿Qué me dices del Toulouse? Más que fichar, renovar el equipo entero. O sea, claro. Lo siento por como te lo digo, pero voy a decir que tiene que renovar el equipo entero o centrarse en la cantera, porque ha sido una temporada desastrosa con 3 entrenadores y creo que necesita hacer un proyecto más que fichar a un determinado jugador. El reto es, tenemos que fichar a alguien y te doy la ventaja de que puede ser una cesión o puede ser renovar y mantener como eje de tu equipo a un jugador que ya esté en la plantilla, que a lo mejor sientas que lo puedan perder. Por ejemplo, me imaginaría que un Sangaré podría ser. ¿Qué dices tú? Gradel. Yo creo que Gradel, que ha estado mucho tiempo lesionado, creo que tendría que mantenerle para por lo menos salvarse la temporada que viene, que lo veo muy difícil. Perfecto. Entonces ahí tenemos ya el primero. Nos vamos al siguiente puesto, el Amiens. El Amiens, damas y caballeros, que también fue uno de los equipos que simplemente le costó la vida esta temporada en la Ligue 1, y con el tema que se vivió, el tema de salud y tal, como se definió al final del día, aunque no le haya gustado a personajes como a Jean-Michel Aulas. ¿Qué harías con este equipo? He puesto a Jesse de Minguet, que es un jugador de segunda, Ligue 2 del Caen, que es un jugador muy buena zurda, tiene buen último pase, y creo que este equipo, que es muy físico, le hace falta un jugador así, y va a perder a Kakuta, que se va a ir al LAN, así que yo ficharía de Minguet para reforzar a este equipo. Como también podríamos tener en cuenta al Nîmes Olympique, que tendrá una temporada más en la Ligue 1, y ver qué puede hacer con el corto presupuesto que tienen, ¿no? Sí, bueno, he puesto a Ignaore, el centrocampista de la Amiens, que estuvo en Italia. Creo que le falta un centrocampista como muy guerrero, ¿no? Un jugador que aporte. Desde la salida de Sabanilla y Ferri al Montpellier la temporada pasada, le falta un centrocampista que aporte esa jerarquía, ese punto honor, no esa fuerza, ¿no?, que es necesaria en cualquier equipo de Ligue 1 para mantenerse, y creo que le hace falta un centrocampista del perfil del jugador de la Amiens. Sí, totalmente de acuerdo con esto que dices. Equipos que van a estar igual sobreviviendo por el no descenso la siguiente temporada. Y para mí un equipo que no tendría que estar luchando por el no descenso es el Saint-Étienne. El Saint-Étienne, que pierde a un jugador como Saliba, que se va para el Arsenal, pero parece que gana uno que por ahí hablamos antes de cámaras, que este podría ser el gran fichaje para el Saint-Étienne, y a coste 0. ¿Estoy en lo correcto? Sí, bueno, podríamos decir que necesita un central, ¿no? Porque Loic Perrin parece que se puede retirar, pero Adil Auchiche parece que va a llegar, uno de los mejores jugadores de la cantera del PSG. Interesante porque Claude Puel, que es el ex entrenador del Leicester, le ha convencido. Eso es importante, tener un entrenador que convenza a los jóvenes de fichar por un equipo que ha quedado casi en descenso, y creo que la puede romper en un equipo con bastantes jugadores jóvenes y donde va a tener muchos minutos. Sí. Y repito, va a perder a alguien como Saliba, que va para el Arsenal. Ojalá se pudiera quedar una temporada más, ¿no? Le vendría de maravilla, pero yo no creo que el Arsenal quiera dejar una temporada más, porque el Arsenal necesita centrales y las salidas de los hombres del Paris Saint-Germain, ¿no? Parece que se convierte en un equipo en el que se pueda pensar para tomar esta clase de jugadores. Tal vez un equipo que le costaría pensar en estos nombres es el Dijon. El Dijon, que también luchando con la soga al cuello la temporada pasada, y seguramente será así esta. ¿Qué tendría que ser el Dijon para que no sea así? Bueno, lo tiene en casa. Es Enzo Loyodice, que se marchó al Wolverhampton cedido, sorprendente cesión, que no ha tenido recorrido. Y va a volver de cesión. Yo creo que necesita un centrocampista que la toque bien. Tiene un equipo bastante interesante el Lyon. Ha plantado cara al PSG, le ganó en casa, empató al Marsella, empató en el campo del Lyon. Es un equipo que ha mostrado solidez en partidos importantes, pero necesita un centrocampista de corte técnico. Y creo que Loyodis, que lo tiene el Wolverhampton y va a volver de cesión, pues sería ideal.
Sí, sí, oye, qué difícil hablar de llegadas, ¿no? Con una Ligue 1 que parece que es la cantera de Europa. Pues bueno, Andy, nos vamos entonces por el orden de la tabla y ahora sigue Metz, que puede fichar el Metz. ¿Qué puede fichar el Metz? Es la gran pregunta para mí. Pues he puesto a Christopher Rocha. Christopher Rocha, lateral izquierdo que pertenece al Marsella, estuvo cedido en el Sochaux a un gran nivel en Ligue 2 y es un equipo que le falta un lateral izquierdo porque Thomas Delaney y Kevin Udol no han rendido muy bien y tiene un vacío enorme en un sistema que además, tienes que verlo un día, Carlos, defiende, parece Marcelo Bielsa el equipo porque defiende a marcajes individuales a todo el campo. Yo creo que un lateral izquierdo le vendría bien porque ha tenido falta de calidad en el sector izquierdo. Okay, entonces tengo que seguirlos un poco más de cerca. Ya saben la gente que la liga Todo un partido para ver cómo defienden. Sí, la sigo lo más que puedo, pero cuando necesito informarme a tope es con Andy Onrubia. Por eso la invitación era con Andy Onrubia, para que también nos hable del Brest. Que nos hable del Brest, que tal vez es una de las lindas sorpresas de esta temporada, ¿no lo crees? Sí, un equipo que ha jugado juego de posición, Dalloglio, gran entrenador, un equipo que no ha rifado ninguna pelota, tiene automatismos muy trabajados en salida de balón, todo por raso, nada, ningún despeje. Y yo he puesto aquí a Bafode y Akité porque creo que Kevin Dubach, el central que hemos recomendado para el Angers, podría salir. Si no sale, necesita un central a su lado que aporte garantías en las coberturas. Akité no ha podido brillar en el Toulouse y creo que es un central que tiene un techo alto, pero que no lo va a desarrollar en el Toulouse, así que en el Brest podría rendir de maravilla. Y en la cantera de Europa también el Nantes tiene jugadores muy interesantes que el problema es retenerlos porque, repito, la cantera de Europa. Pero a ver, un fichaje que ilusione a la gente el Nantes y que les represente un paso hacia adelante. ¿Qué podría ser algo así para el Nantes? Bueno, te dije Guirassy, porque creo que es un delantero que le falta gol a este equipo. Es un equipo que juega muy bien al fútbol, pero le falta gol, un delantero. Desde la salida, desde la trágica muerte de Emiliano Sala no ha tenido un delantero que aporte goles. Y Guirassy, que ha marcado 9 goles en Ligue 1 con el Amiens, podría ser buen fichaje. El caso es que parece que Guirassy se va a ir al Rennes y va a sustituir a Mbaye Niang, que tiene ya prácticamente su salida confirmada del conjunto bretón. Hablando del delantero del Amiens, estás desarmando a Amiens, más bien, antes de que armarme a Amiens en el fichaje anterior y ahora me dices, no, vamos a quitarle una de sus mejores piezas. Que también otro equipo que necesita un poco una renovación, ¿no? Porque tiene muchos problemas estructurales, tanto en directiva como el equipo, es el Girondins de Bordeaux, ¿no? ¿Qué pasa con el Girondins de Bordeaux? Tal vez hasta pensar en fichaje sería algo complicado con este equipo, ¿no lo crees? Sí, es un equipo que tiene, por ejemplo, que tiene a dirigentes que lo están haciendo horriblemente mal. Dirigentes americanos que el fútbol les da igual. Y eso en el fútbol, desgraciadamente, es muy común hoy en día. He puesto a Mathieu Dossei porque creo que el estilo de Paulo Sousa, que es un entrenador que hace juego de posición, juega con extremos que hacen de media puntas, ahí le vendría muy bien un agitador como el jugador de Toulouse. Creo que es un media punta que aporta muchas asistencias, siempre ha tenido buenos números y creo que le vendría muy bien porque fichó en invierno a Remy Udan, que era un jugador que en un equipo, jugaba en un equipo opuesto al Burdeos. Fíjate los dirigentes comprando a un extremo que jugaba en repliegue, que lo hacía muy bien a la contra, y le traes a un estilo de juego que juega al toque, lo ha hecho muy mal, y creo que le vendría bien un media punta como Mathieu Dossei, que se mueve muy bien entre líneas. Sí, le vendría muy bien. Y lo que dices, ¿no? La directiva del Bordeaux, madre mía, alguien rescate a este equipo. Parece que cada vez están más lejos los días de aquel Malcolm que destruía la Ligue 1 con el Girondins. Ahora, dos equipos personalmente que a mí me sorprendieron muchísimo esta temporada, tal vez porque no la sigo tanto como tú y nos puedes esclarecer un poco cuál fue el gran éxito y cómo continuarlo. Primero, el Angers, vamos con el Angers, y el Estrasburgo, que el Estrasburgo yo sé que es muy famoso por el Ultimate Team, ¿no? Especialmente por un lateral por ahí. Hablemos de estos dos. El Angers, ¿qué tiene que hacer el Angers? Bueno, yo creo que necesita un central, Angers. Es un equipo que lleva muchos años produciendo buenos extremos, como Nicola Pepe, Carl Togwecambi, Jonathan Bamba. Ha tenido muy buenos extremos. Flavien Taí, del último, salió al Rennes, pero creo que le hace falta un central. Tiene a Thomas y Traoré, que llevan siendo la pareja central desde el Ligue 2 de 2014, creo que es. Centrales muy veteranos. Y yo había puesto aquí a Kevin Dubach, que es el central del Brest, que tiene muy buena salida de balón. Es un central que divide muy bien en los duelos. Y creo que le vendría de maravilla a un equipo que ya se ha gastado 7 millones en Paul Bernardoni, que es el portero del Burdeos, que estaba cedido en el Nîmes Olympique, y que va a fichar a Pape Gueye, que se había ido al Watford, pero una irregularidad en el contrato le va a impedir fichar por el equipo inglés. Y el Estrasburgo, he puesto aquí a Julien Masson del Valenciennes, que estuvo cerca de fichar por él ya la temporada pasada, un centrocampista de muchísima llegada, jugador que tiene muy buena conducción pegada al pie, muy fuerte, tren inferior, que le permite driblar rivales con suma facilidad. Parece que Adrien Thomasson, el jugador del Estrasburgo, el mediapunta del Nantes, se va a ir al Marsella, está sonando, parece que se puede ir, y creo que no hay mejor sustituto que Masson, del Valenciennes.
Oye, y del Estrasburgo, cuando todos hablan de Kenny Lala por el Ultimate Team, yo recuerdo mucho que sobre todo últimamente sigo mucho a Simakan, este jugador que puede jugar como central, como lateral por derecha. Para mí este sería la gran joya que yo intentaría pescar de este equipo, ¿no? Y retenerlo sería complicado. Y bueno, llegamos ya básicamente al top 10, en donde vamos a encontrar el Mónaco en la posición 9, después de haber hablado del Estrasburgo. El Mónaco, que ha sido una montaña rusa totalmente este equipo, ¿no? De hace algunos años estar hablando del último campeón de la liga, en que no se llame Paris Saint-Germain, a estar en los últimos puestos, a tener a Thierry Henry como su entrenador, que regresa. ¿Qué pasa con el Mónaco y qué clase de fichajes puede hacer el Mónaco? Bueno, pues yo necesito un central que rinda bien, que saque bien la pelota, y Mohamed Simakan del Estrasburgo por 15 millones lo tienes. Hay que decir que este equipo se ha gastado 45 millones en dos chavales de 16 años, Pietro Pellegrini, Willem Goebels, hace 2 años, y no está gastando dinero en centrales. Bueno, sí, lo está gastando últimamente. Ha fichado a Pavlovic, central del Partizan, a Jean Marcelin del Auxerre, pero creo que necesita un central de garantías, consolidado en Francia. Vamos a ver cómo sale lo de Pavlovic y Marcelin, que no tiene experiencia, pero yo creo que necesita que ha rendido bien, y Simakan sería ideal. Justo hablábamos de Simakan y me hace muchísimo sentido Simakan en el Mónaco. Sería además un fichaje que, como dices, probado en la Liga y con el futuro que tiene por delante. Un fichaje así sería fantástico para el Mónaco. Tal vez algo así necesite el Montpellier, con un fichaje así que puedas pensar a largo plazo. Es un central lo que necesita el Montpellier, un centro del campo, un delantero. ¿Qué necesita el Montpellier? Creo que necesita un lateral izquierdo. He puesto Hassan Camara, porque desde que se marchó Roussillon al Wolfsburgo tiene un vacío en la banda izquierda, y creo que es un lateral defensivo que aportaría bastante al equipo de Der Zakarian. Chicos, el Montpellier, que tiene un video Andy en Rubia en su canal hablando de aquel Montpellier mítico, que a mí me encantó ese video, y ese Montpellier a mí me encantaba. Lo tienen ahí disponible, y tienen el canal de Andy Rubia en la descripción del video. Y vamos a hablar de uno de mis equipos preferidos en el mundo. Vamos a hablar del Olympique de Lyon. Jean-Michel Aulas, el más molesto con la cancelación o la terminación de la Ligue 1, y no tiene Champions League. Puede perder a muchos jugadores. Aouar, puede salir de Depay, le quieren robar a más jugadores. ¿Qué será del Olympique de Lyon la siguiente temporada? Pues yo le pedí un entrenador. Yo creo que tiene un equipo para ser... es que yo creo que tiene un equipo para estar arriba, para estar peleando por la Liga Francesa. Pero claro, si tienes a Rudi García en el banquillo, poco podemos aspirar. Hay que decir que Rudi García en su día ha sido un gran entrenador. En el Lille ganó la Liga Francesa, en la Roma lo hizo bien. Más se llegó a final de la Copa de Europa League. En el Lyon ha llegado a una final de Copa de la Liga, pero es un entrenador que las citas grandes pues queda evidenciado. Y creo que si quiere tener ambición el Lyon, necesita un entrenador para armar el proyecto, y quién mejor que Laurent Blanc. Laurent Blanc, que ya ha dicho Fran Passi, segundo de Bielsa en el Marsella, que se va del Niort, equipo de Ligue 2, para entrenar con Laurent Blanc en un gran proyecto deportivo en este verano. Nadie sabe cuál va a ser, pero ¿por qué no el Lyon? Suena a Lyon, ¿no? Suena bastante a Lyon, que tiene, dices muy bien, piezas interesantes, aunque pueda perder algunas. Creo que ya tiene algunas en las que se puede trabajar, y se puede trabajar muy bien. Además de que si te llega cierto dinero, por ejemplo, por Aouar, por Depay, creo que te va a llegar una cantidad interesante, al menos de euros. Y hablando de interesante, hablando de proyectos grandes, o tal vez grandes que sorprendieron, el Reims, ¿no? Madre mía, este equipo. A mí el portero me encanta, Predrag Rajkovic. ¿Qué nos puedes decir tú del Reims? No, es que es muy difícil hacer un fichaje para este equipo, porque es un engranaje perfecto. O sea, ha quedado quinto, sexto por la ponderación de puntos, pero es que es el segundo año consecutivo que es el equipo menos goleado, un engranaje perfecto, no tiene fisuras. Y yo he puesto un delantero, porque creo que le falta un 9 que marque goles, y Ludovic York, el delantero del Estrasburgo, me parece un jugador interesante porque trabaja mucho en defensa y luego aporta mucho en ataque, mucha mordienda ofensiva. Pero bueno, yo es que este equipo, de hecho, no lo tocaría casi. Quizá un extremo derecho por ahí. Excelente, hablando de hacer falta delanteros, ¿no? Tal vez a este equipo le hará falta un delantero para la siguiente temporada. El Niza, el proyecto del Ineos, el proyecto del que también has hablado en tu canal, que tiene para pescar. En invierno nos sorprendieron a muchos, trayendo jugadores interesantes como el señor Kasper Dolberg. Y ahora, ¿qué nos tendrá esperando? También considerando que sabemos que Malang Sarr ya no va a estar en este equipo, al menos es lo que nos hace saber, que no va a estar, que será como agente libre, será un central. Entonces más bien lo que necesita suplir a Malang Sarr. Bueno, ha fichado a Robson Bambu, el central del Paranaense, y ha fichado a un jugador de la cantera del Bayern, Palulic, jugador que se hizo famoso porque ganó 20 kilos de masa muscular en la cuarentena. Ha fichado un central muy fuerte, a Robson Bambu,
Y yo he puesto un extremo derecho. Creo que se ha marchado a Dan Una. Y creo que Ludovic Blas, que es un extremo espectacular. Bueno, un extremo, casi un centrocampista, un interior. Un jugador que para el juego de posición de Patrick Vieira entiende muy bien ese juego de posición. Porque Christian Gurkuf practica también un juego parecido al de Patrick Vieira. Y... Hablando de ataques temibles, el Lille podría perder a su ataque temible, ¿no? Porque primero ya les arrebataron a Nicolás Pepe, luego que quieren a Osimhen, tienen a gente como Ikoné, tienen a gente que es un equipo en los que parece que va a ser más complicado pensar cómo será la siguiente temporada, porque media Europa quiere desarmar a este Lille. ¿Crees que se vea un desarme total o que solo salga un Osimhen? Además que se habla por una cantidad bastante interesante. ¿Qué será de Lille la siguiente temporada? Pero el proyecto del Lille es trading, ¿eh? No es ambicioso, aunque parece que los datos digan lo contrario. Es un proyecto para plusvalías y poco más. Si sale un gran proyecto, pues sale, como el Mónaco, como Luis Campos, pero que no es trading total. Y yo había puesto a Baptiste Santamaría, que ya es un centrocampista que va a salir seguro del Angers, que tiene una lectura de juego espectacular, y creo que le hace falta un centrocampista de ese perfil al Lille, porque ni Benjamin André ni Boubacar Soumaré son dos mediocentros defensivos, les gusta jugar en campo rival. Y creo que tener a un jugador por detrás que les borde las espaldas les vendría de maravilla. Ojalá no salgan muchos, pero como acabas de decir, plusvalía, si se llegan a salir 2-3 jugadores, sumaré uno de ellos que también está vinculado a distintos equipos, uno de ellos siendo el Newcastle, ¿por qué no? ¿Por qué no? Con un equipo como el Lille, ¿no? Hablando tal vez de un proyecto un poco más ambicioso como el Stade Rennais, que también tuvo sus altas y bajas, sobre todo en el apartado de la directiva, ¿no? Y el nombre que está en boca de todos actualmente Eduardo Camavinga. ¿Crees que salga Camavinga? Parece que Niang saldrá sí o sí. ¿Qué ves de este Stade Rennais? Bueno, sí, parece que ha llegado Florian Maurice, el exdirector deportivo del Olympique de Lyon. Es un proyecto que está haciéndolo muy bien en los últimos años. Ha conseguido un título por fin, tras 48 años ante el PSG la temporada pasada. Ha pisado octavos de la Europa League por primera vez en su historia. Ha acabado tercero por primera vez en su historia. Está creciendo mucho. Y yo creo que, va a fichar a Salisu, parece. Yo he puesto Salisu porque se ha marchado Jordi Ñañón, se ha marchado Morel Aloguian. Da Silva no tiene un central salvo Da Silva que aporte garantías. Y creo que Salisu sería idóneo, ¿no? Para este equipo, que la verdad es que está jugando muy bien al fútbol. Oye, qué ganga sería por Salisu, ¿no? Uno de los mejores centrales que encuentras en la liga actualmente, además sí, con el potencial que tiene. Hablando de potencial, otro de mis equipos que me gusta mucho en esta liga, que también se hizo casi un meme en mi canal, que yo veía a Douye Chalet Azar saliendo a algún equipo en la Premier League, por ejemplo. Yo lo puse en el Newcastle, en el nuevo proyecto del Newcastle, a Douye Chalet Azar. ¿Qué verías tú para el Olympique de Marsella? ¿Qué crees que necesita, también sabiendo que podría salir algún nombre, no sé, como Maxime López, que a él lo pongo en el Sevilla? ¿Qué ves? ¿Qué ves de este equipo? Pero yo creo que necesita un delantero y he puesto en Valle Niang. Parece que puede fichar, no se sabe, porque ahora parece un equipo catarí que le quiere, y creo que necesita un delantero con mordiente que complemente a Benedetto, porque el año que viene va a tener a Florian Thauvin en banda derecha, va a tener a Dimitri Payet en banda izquierda, va a tener la base del equipo está hecha porque tiene a Camara, Ronja y Sanson. Vamos a ver si no sale ninguno de los tres, porque Camara podría salir por 40 millones, pero yo creo que necesita un delantero para complementar a Benedetto, y que mejor que Ben Valle Niang, que vive en Marsella. Él vive en Marsella a pesar de jugar en el Rennes, y es un jugador que lleva 2 años a un nivel altísimo en Ligue 1. Sí, suena un emparejamiento hecho en el cielo, ¿no? El de Niang con el Olympique de Marsella. Como ha sido un emparejamiento hecho en el cielo la llegada de Mauro Icardi al Paris Saint-Germain, porque se va Edinson Cavani. Y hablamos del equipo que tiene el dinero para lanzar hacia arriba, que tiene para fichar a quien sea, pero parece que no puede retener a sus canteranos. ¿Qué pasa con el Paris Saint-Germain? ¿Cómo sigue siendo este líder absoluto en la Liga? ¿Y cómo da ese paso hacia adelante la Champions League? ¿Con un fichaje en especial crees que lo pueda dar? Podríamos mencionar aquí a muchos jugadores, porque claro, se van los dos laterales, se va Cavani, se va Thiago Silva, pero bueno, yo he puesto a un central, a Koulibaly, ¿no? El central del Napoli, que creo que le vendría de maravilla. Ha sonado Lucas Hernández, cuando estamos haciendo este vídeo, parece que Lucas Hernández cobra fuerza, pero yo creo que más que Lucas Hernández, que está dejando dudas por lesiones, Koulibaly, un central con liderazgo que conoce muy bien el fútbol francés, estuvo en el MES, coincidió con Sadio Mané, ambos descendieron a tercera con el MES, es una historia que poca gente conoce, pero ambos descendieron a tercera, y creo que le vendría muy bien al PSG, y yo creo que Koulibaly podría ser la apuesta de Leonardo en verano para suplir a Thiago Silva, y se marcha también Tanguy Kouassi. Sí, también se va el señor Tanguy. Y oye, acabas de decir Kalidou Koulibaly, que la gente sabe aquí en Casa Deportes que Kalidou Koulibaly es uno de los mejores centrales del mundo. Si lo pones en el Paris Saint-Germain, ojo, cuidado con esa central. Personalmente a mí me gustaría verlo más en un equipo como el Chelsea, pero creo que esa es una opinión totalmente parcializada. Bueno, totalmente parcializada. Para casa,
Pero en el Paris Saint-Germain sí que me hace bastante sentido. Además que por izquierda parece que Alex Telles está hecho, ¿no? Que también para mí Alex Telles sería un fichajazo para el Paris Saint-Germain. Y sí, van a salir muchos jugadores de este PSG, pero también ya llegó Mauro Icardi. La Liga se ve muy caliente para la siguiente temporada. Un fichaje para cada equipo. Me gustan los nombres que has lanzado. Y si van a seguir la temporada de Ligue 1 o si quieren comenzar a ver el fútbol en francés, la recomendación es hasta para mí un pleonasmo decir Andy Onrubia Ligue 1. Tienen que seguirlo en su canal de YouTube, tienen que seguirlo en Twitter, sus publicaciones en As, tiene su libro, todo eso lo tienen el enlace a la descripción del video. Andy, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que te hayas divertido. Hombre, siempre es un placer estar contigo, Carlos. La verdad es un auténtico placer pasarme por tu canal y un fuerte abrazo a tu comunidad, que la verdad es que es una barbaridad lo que estás haciendo. Muchísimas gracias, Andy. Entonces, como dije, las redes sociales están listadas en la descripción del video, también mis redes sociales y obviamente más likes, más comentarios y hablaremos más de la Liga. Verán más a Andy por aquí en el canal, pero por supuesto, como dije, tienen su canal donde él totalmente Ligue 1. Damas y caballeros, pues eso va a ser todo por este video. Muchísimas gracias. Ya saben qué hacer si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales también y no olviden comer frutas y verduras porque no solemos.